para los señores de continuidad van a decir, ¿cómo así el señor? Cuando fuimos al corte no tenía nada en las manos y ahora está con un papelito. Ya les vamos a decir de qué se trata el papelito, pero atención en Napo, atención en toda la Amazonía, en todo el Ecuador, en todo el mundo. El Ecuador tiene corredores turísticos espectaculares. Así que ya vamos a hablar sobre este tema, pero ahora vamos a recibir una nota previa de Diego Valencia. Diego Valencia está destacado hasta Colonia, Uruguay, en donde se va a desarrollar un campeonato de fútbol, ¿no? Sudamericano, el campeonato sudamericano de fútbol, el sub-20. Allá está Diego Valencia, nos cuenta que le están tratando muy mal, aunque envía unas fotos, todo él acompañado de unas bebidas y unas parrilladas uruguayas. Sin embargo, dice que está pasando un poquito mal. Bueno, escuchemos el informe que tiene Diego Valencia, enviado especial de la Televisión Pública de Ecuador. Colonia del Sacramento tiene un encanto incomparable. Es la ciudad más antigua de Uruguay, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Se ubica en el litoral oeste charrúa, apenas a 50 minutos en barco desde Buenos Aires y a 180 kilómetros de Montevideo, unas 2 horas. Fue fundada por los portugueses en 1684. El barrio histórico de Colonia del Sacramento alberga construcciones de los siglos XVII, XVIII y XIX que sumergen a quienes la visitan en un verdadero viaje en el tiempo. Más adelante, nos encontramos con las ruinas del convento de San Francisco, donde se erige el faro decimonónico, que sirve de mirador. Los edificios más antiguos, como la Casa Nacarelo o la Casa del Virrey, alternan con tiendas y restaurantes repletos de colorido. La huella portuguesa es patente en el Museo Portugués. Hay que visitar el Museo del Azulejo, también el Museo Español, que son parte de sus principales atractivos. Y cómo no destacar al Museo Indígena, en el que se recuerda a los indios charrúas que se han convertido en el gentilicio del país entero. Este es el Gran Muelle de Colonia, ciudad que guarda el orgullo de ser bañada por el famoso Río de la Plata, que antes de llegar al Atlántico es alimentada por otros 2 ríos, el Uruguay y el Paraná, que también nacen en el corazón de la selva. Todo lo cual hace de Colonia uno de los destinos turísticos más apetecibles, no solo de los turistas locales, sino también argentinos y brasileños. Lo cierto es que esta influencia ha motivado que los cambios y el crecimiento hayan sido espectaculares en esta singular mini ciudad colonial. Esta bellísima ciudad puede ser visitada en cualquier época del año. Durante el torneo Juventudes de América, la temperatura oscilará entre los 22 grados y 30 grados centígrados. Estamos en temporada de verano, mientras que en invierno las temperaturas descienden hasta los 5 grados centígrados. El calor del ambiente y de la gente uruguaya, futbolera por excelencia, serán las principales características de los anfitriones del campeonato más importante en la categoría sub-20 en toda Sudamérica. Estamos de vuelta en Inunque, nuestra tierra, nuestra Amazonía. Miren, qué lindo, qué hermoso esta actividad que está cumpliendo Diego Valencia. Perfecto, esa panorámica para que ustedes vean el contexto donde se va a desarrollar el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20. Importantísimo. Bueno, como habíamos indicado, la señora Gabriela Rivadeneira no va a venir físicamente acá, pero estamos en contacto vía telefónica. Muchísimas gracias, señora presidenta de la Asamblea Nacional, por comunicarse con Ecuador TV. Nos hubiese gustado tenerla aquí en nuestra presencia, pero bueno, sin embargo, vamos a desarrollar este diálogo vía telefónica cuando estamos cumpliendo ya el próximo jueves 8 años de un proceso que se denomina Revolución Ciudadana. Y en este contexto, fíjese, tener la reunión de los parlamentarios de Asia y Pacífico aquí en el Ecuador. De acuerdo a las informaciones, sabemos que están más de 200 delegados. ¿De cuántos países? Cerca de 20 países serán. Son 27 los que conforman la Comunidad Parlamentaria Asia-Pacífico.
desde su punto de vista, ¿cuál es el aspecto más importante, trascendente, que se ha cumplido durante estos 8 años en los que hemos tenido una estabilidad democrática en el Ecuador? Muy buenos días, señora presidenta. Gracias, buenos días. Yo soy Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, Rosana, perdóneme, lo que pasa es que nosotros teníamos un compromiso con la vicepresidenta. Pero Rosana, muy buenos días. Bueno, discúlpenos, así nos pasa a veces. Bueno, doña Rosana, en el tiempo que usted está dentro de su comprensión de la historia ecuatoriana, ¿usted pensó en algún momento que podíamos estar viviendo un momento como estos en el Ecuador? Creo que era la esperanza de medio país, de todo un país, ¿sí? Que veíamos muy difícil, muy lejano, un día en el que pudiéramos ratificar presidentes, continuar con el mismo proceso, ganar en primera vuelta y sostener después de varias elecciones un proceso de este tipo, de esta naturaleza. Creo que era yo parte de esa inmensa mayoría de la población que después de la salida de otros presidentes, después de tumbar a otros presidentes por haber traicionado, por haberse burlado del país, íbamos a tener una posibilidad histórica como la que estamos viviendo este momento. Llegó el día, creo que la historia pues le hizo justicia a este Ecuador levantisco, a este Ecuador rebelde, a este Ecuador que no se cansaba, y tenemos un proceso que le está haciendo brillar al país, que le está devolviendo su historia, su dignidad, que ha hecho y ha generado unas bases importantísimas para construir sobre la justicia social el nuevo Ecuador. Perfecto. Y dentro de este marco, ¿qué es lo que falta por afianzar en el Ecuador? Si bien recuerdo que Van der Falconi decía, ya tenemos mucha infraestructura en el Ecuador, pero falta todavía afianzar. ¿En qué? En el ser humano. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Cómo lograr ese afianzamiento para que esta democracia sea permanente? Bueno, son inmensos los avances, las conquistas, pero sin duda también sigue existiendo deudas pendientes, deudas que en la construcción del Estado se olvidaron pagar. Tantos gobiernos que le hundían al país, tantos gobiernos que no legislaban, tantos legisladores que no legislaban para los intereses nacionales ni para las grandes mayorías. Este era un país donde la riqueza no se distribuía, donde se seguía acaparando desde medios de comunicación hasta empresas, tierras, agua, todo para unos pocos, ¿no? Eso sigue estando todavía pendiente. Seguimos poco a poco iniciando y desarrollando procesos en donde democratizamos el acceso a esos recursos, donde democratizamos la posibilidad de que el derecho del agua pues esté cubierto para todos. La ley lo reconoce así, pero además de eso tiene que ser una realidad en donde la tierra pueda también llegar a quienes les corresponde, a quienes tienen derecho sobre ella, en donde los medios de comunicación tienen que estar democratizados. Tenemos que llegar al reparto de la palabra, a la devolución de la palabra a todos aquellos quienes estuvieron silenciados durante décadas. Seguimos necesitando más y más escuelas del milenio. Las que tenemos son maravillosas y no son suficientes, necesitamos seguirlas teniendo, pero en los temas no solamente en los temas de infraestructura, hablo de las escuelas del milenio, sino también en una profunda renovación y transformación de la educación, donde estamos viendo que se ha triplicado el número de personas que siendo afrodescendientes, siendo indígenas, hoy pueden ingresar a la universidad. Antes sencillamente no podían hacerlo, dadas las condiciones que esta educación revestía, ¿no? Una educación en donde únicamente las élites podían acceder, o donde era imposible pensar en becas de calidad en todo el mundo para lograr con eso un equilibrio y una educación de calidad realmente democrática, donde todos podamos tener esa posibilidad. Entonces siguen siendo estos pues grandes temas que nos hacen creer en
en un proceso que tiene que sostenerse, que tiene que ser permanente, que no puede tener reversa, que no puede tener reto. Pero también grandes temas nacionales como es mantener esta soberanía nacional, ¿sí? La posibilidad de que el país sea visto como está siendo visto desde fuera, con una propia receta para su desarrollo, la posibilidad de que el país sea reconocido como aquel que hizo una auditoría de crédito integral, de crédito público, cuando se nos ocurrió, cuando tuvimos la insolencia, entre comillas, de siendo un país chiquito, hacer una auditoría de la deuda externa, ¿ya? Y decirnos y reconocer dentro y fuera del país que había unos tramos inmorales, injustos, una deuda odiosa que el Ecuador no podía pagar. El Ecuador primero estaba obligado a pagar su deuda social, su deuda con su gente, su deuda dentro del país. Y todavía tenemos que seguir, por lo tanto, 8 años todavía no han sido suficientes. Pero dentro de este contexto, mi estimada señora vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, se está desarrollando. El Ecuador es sede por primera vez de la reunión de Parlamento Asia-Pacífico. Dentro de todo lo que se ha tratado hasta el momento, ¿cuál es el aspecto fundamental que usted destaca de eso y que va a tener que, y que va a dar que hablar a las futuras, incluso nuevas generaciones?